Muy bien, pues ya estamos aquí, estamos los que estamos y si se van incorporando, pues le damos la bienvenida a todos. Bien, hoy, eh, hoy vamos a hablar de un tema que eh, es, es un tema, mm, no sé cómo decirlo, si profundo, difícil, no sé, pero es un tema que tiene mucha importancia. Todos tienen importancia. Pero recordaréis que os decía cuando hablábamos de la nada, decía, si comprendemos bien esto de la nada, el concepto de la nada, y entendemos bien qué significa aquello que decíamos de que antes de que fuésemos creados, no sería muy fácil o más fácil entender qué es el aniquilamiento, el abandono, el desapego. Bueno, pues aquí ocurre algo parecido. Si entendemos bien qué es esto del acto único, el acto único de Dios, se nos van a facilitar mucho las cosas para entender eh, otras cuestiones que son además esenciales. Y ahora mismo pienso en los giros. El girar es un tema que también, bueno, pues hay que entenderlo bien, pero si entendemos bien qué es el acto único, entenderemos mejor qué es un giro. Entenderemos mejor eh, la diferencia que hay entre la santidad humana y la santidad divina. Entenderemos mejor por qué se nos dice que tenemos que hacer vida continua en la divina voluntad y no actos sueltos. Entenderemos mejor muchas cosas, pero ahora mismo se me vienen esas tres cuestiones. Eh, También eh, hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Si recordáis, cuando hablábamos del tema de la panorámica, decíamos que Dios llevó a Moisés al monte y le dijo, mira, todo eso os voy a dar. Y a Abraham también le enseñó los confines, los límites, decíamos, ¿verdad? Y que ahora, en divina voluntad, no nos subimos a un monte, sino que dice, súbete o ponte, colócate en el círculo de mi voluntad, en esa eternidad. Bueno, pues para entender el tema del acto único, o para aproximarnos a él, es necesario. Yo me imagino a Moisés haciendo así, diciendo, a ver, ¿dónde está en el horizonte? ¿Dónde están los límites? Hay que quitarse todo, hay que dejarse deslumbrar, porque, porque nos adentramos, y además de lleno, en el ámbito de la eternidad. Vamos a entender cosas del cielo también cuando nos aproximemos al acto único. El acto único se nos abren muchas puertas, entendiendo el acto único. Se nos facilita. Pues, pues vamos a empezar precisamente con una lectura, porque os quiero decir, el, el, el texto base, por así decirlo, o por lo menos uno de los que yo me he encontrado que es muy completo a la hora de tratar, porque completo no hay, porque el libro de cielo te lleva de un lado a otro, ¿no? Pero un texto muy, muy para empezar, el volumen 18 capítulo 9. Volumen 18 capítulo 9 lo podemos tomar como punto de partida y como una visión muy general de lo que es el acto único. Volumen 18 capítulo 9. Habría también que decir, a modo de introducción, muchas veces pensamos que el acto único se puede pensar para aquellos que a lo mejor no han avanzado mucho todavía, es aquel acto primero que hizo Dios y de ahí se van desencadenando todos los demás. En realidad no es eso, pero siempre queda esa primera imagen, ¿no? Y también estamos muy acostumbrados, porque lo hemos visto en el Nuevo Testamento, sobre todo en la Biblia, en los Salmos, cuando el apóstol Pedro dice
para el Señor 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. ¿Mm? Y entonces entendemos ahí como que sí, el Señor está por encima del tiempo, pero nos quedamos, eh, yo creo que nos quedamos muy en la superficie. Es más, o sea, sí es cierto, el Señor está por encima del tiempo y para el Señor no existe el pasado, el presente y el futuro, pero es más que eso. Y muchas veces cuando nos adentramos en el acto único y en la eternidad pensamos que es cuestión de que, bueno, eh, estamos por encima del tiempo, pero es mucho más que eso. ¿No? Entonces, vamos a empezar con una lectura que es precisamente haciendo alusión a esto de colócate en el círculo de, de mi voluntad. En el volumen 14, capítulo 41, dice, hija mía, elévate, elévate más, pero tanto de llegar al seno de la divinidad. Eso que decíamos que Moisés estaba así mirando, no, quítate y, y vamos a dejarnos deslumbrar. Elévate, elévate más, pero tanto de llegar al seno de la divinidad. Entre las divinas personas será tu vida. Mira, para hacerte llegar a esto, he formado mi vida en ti. He encerrado mi querer eterno en lo que tú haces. Y ahí corre en modo maravilloso y sorprendente. Mi querer está obrante en ti en, en continuo acto inmediato. Aquí tenemos una aproximación a lo que es el acto único. ¿Y dónde se desarrolla ese acto único? Pues aquí lo está diciendo, entre las divinas personas será tu vida. Ese colocarse, ese elevarse es para llegar hasta tocar el seno de la divinidad. Y no es lenguaje poético, es realidad. ¿Mm? Luego veremos que esa realidad no se ve, pero es realidad. Para hacerte llegar a esto he formado mi vida en ti, he encerrado mi querer eterno en lo que tú haces y ahí corre en modo maravilloso y sorprendente. Mi querer está obrante en ti en continuo acto inmediato, continuo, o sea, no tiene paradas, es continuo y es inmediato. ¿A quién se le atribuye este acto único? Pues está hablando de mi querer obrante, de mi querer obrante. Sabemos que tenemos la divina voluntad, que es la que todo dispone, la divina voluntad, el querer obrante, que es ese acto único, la divina voluntad es el Dios en esencia, el querer, el querer divino es este acto único, el acto cumplido de Dios, y el fiat, el que pone en marcha pues, todo lo que la divina voluntad dispone y el querer hace. Bien, ahora, después de haber formado mi vida en ti, con mi querer obrante en ti, en tus actos, tu querer ha quedado impregnado, transfundido en el mío, de modo que mi querer tiene una vida sobre la tierra. Es decir, nos hace partícipes de este obrar del querer divino, hasta el punto de decir que es a través de nosotros, de la criatura, es a través de nosotros que ese querer tiene una vida sobre la tierra. Fijaos, eh, si eso que nos ha dicho elévate, elévate, si está justificado. ¿Eh? Ahora es necesario que te eleves y lleves contigo mi vida, esa vida que nos ha dado, elévate mi querer, a fin de que mi querer de la tierra y el del cielo se fundan juntos. Decíamos que íbamos a entender cosas del cielo. Este acto continuo, este acto único, ¿m? Que va a obrar en nosotros, que ya es el querer divino obrante en nosotros, nos pone en comunicación directa con el cielo y además una comunicación que no se rompe jamás. Porque si es un acto hecho en el querer divino, ese acto pertenece a la vida divina y no se puede separar de ella. Y ese acto lo llevamos ya siempre, aquí en la tierra y en el cielo.
De hecho, estarán en el cielo esperando nuestros actos hechos en el divino querer. Pues bien, mi querer de la tierra y del cielo se fundan juntos y tú hagas vida por algún tiempo en el seno de la divinidad, donde tu querer será obrante en el mío para poderlo ensanchar por cuanto la criatura puede ser capaz. Por cuanto la criatura puede ser capaz. Después descenderás de nuevo sobre la tierra, llevando la potencia, los prodigios de mi querer, por los cuales las criaturas serán sacudidas, abrirán los ojos y muchos conocerán qué significa vivir en mi querer. Vivir a semejanza de su creador. Esto será el principio de que mi reino venga sobre la tierra y que mi querer tenga su último cumplimiento. Bueno, esto es un poco el aperitivo, ¿no? El aperitivo. Ese elévate ya nos ha colocado en una situación bastante elevada, ¿no? Por cuanto a criatura puede ser capaz. ¿No? Tenemos limitaciones, pues no sé, vamos a ver. Mira, vamos a empezar a leer el, el volumen 18, porque ya vamos a empezar un poco a concretar. En el volumen 18, en el párrafo 2, empieza Jesús a hablarle a Luisa de su sufrir, de su pasión y de cómo quiere que alguien acompañe en ese sufrimiento. 18:9, he dicho, ¿no? Bien, a mediados del párrafo 2 dice, solo mi voluntad es un acto solo, que no tiene sucesión de actos. Este acto único está como fijado en un punto que jamás se cambia. Este punto es la eternidad. Y mientras es un acto solo, es acto primero, acto interminable. Sin embargo, su circunferencia es tan inmensa que nada le puede escapar. Abraza todo y a todos con un solo abrazo, partiendo todo de aquel acto primero como un solo acto. Así que la creación, la redención y santificación es un acto único para la divinidad y solamente porque es un acto solo tiene la potencia de hacer suyos todos los actos como si fueran uno solo. Bueno, esto que parece un poco complejo, ya nos empieza a hablar un poco de, de qué es el acto único. Es un acto solo y no tiene sucesión de actos. Dice, solo mi voluntad es un acto solo. Es decir, en Dios no hay sucesión de actos. En el obrar divino no hay sucesión de actos. Dios quiere, Dios piensa y ya está hecho. No es como nosotros que tenemos que programar, tenemos que preparar. En Dios no hay secuencias. De hecho, de hecho, aquí dice que creación, redención y santificación es un acto único. En Dios no hay secuencia. No hay temporalidad. Para él no existe el pasado, el presente y el futuro. Él no necesita de un acto previo en el que apoyarse para dar un salto y hacer el acto siguiente. Por eso le dice a Moisés, yo soy. Es que su esencia es esa, es un acto solo, un acto único. En otras partes, para leerlo algunas definiciones muy cortitas, dice, hija mía, Dios es un acto único. Dios es un acto único. Y si se ven tantos actos en la creación, no son otra cosa que los efectos del acto único de Dios. Eso ya lo veremos más adelante. Pero Dios es un acto único. En mi voluntad es un acto solo. Es decir, l- la voluntad, que es la esencia de Dios, es un acto único. Pues es una forma de obrar de Dios. Es una forma de obrar de Dios, sin sucesión de actos. Es su querer, quiero y ya está hecho. Hágase la luz y se hizo la luz. Bien. Además dice que es inmutable. Este acto único está como fijado en un punto que jamás se cambia. Y este punto es la eternidad. O sea, de aquí la dificultad de definir el acto único.
estamos diciendo que Dios es un acto único, pues imaginaros lo que es definir el acto único, y estamos diciendo que este acto está fijado en un punto que es la eternidad, bueno, pues nos atrevemos a decir que es inmutable, ¿no? Y mientras es un acto solo, es primero, es interminable y lo abarca todo. Y al ser uno, habla de la unidad, unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que actúan en esa unidad, es decir, es perfecto. Es decir, estamos tomando ideas de qué es ese acto único. Y no perdamos de vista que a ese acto único estamos llamados a vivir. Por eso decíamos también hace algún tiempo que al Señor le gustan las almas ambiciosas, a las almas atrevidas, porque eh, iba a decir una expresión, hay que echarle valor. Hay que echarle valor a entrar a vivir en este seno de la divinidad. Decíamos que este acto único, cuando hablábamos de la panorámica, eh, había un adintra y una dextra. Es el obrar de Dios, tanto en el adintra como en la dextra, es el acto único. Un acto solo, interminable, inmutable, que abarca todo, perfecto, con toda la potencia que se extiende en toda la eternidad. Todas estas son características del acto único. Pero claro, aquí nos encontramos con una cuestión. Dice, la creación, la redención y santificación es un acto único para la divinidad y solamente porque es un acto tiene la potencia de hacer suyos todos los actos como si fueran uno solo. Y uno dice aquí, pero ¿esto cómo va a ser? Si la creación se hizo ya, la redención, bueno, todavía estamos en los efectos de la redención y el fiat santificador todavía está por terminar. ¿Cómo es posible que yo estoy viendo y me están diciendo de hace 2000 años, 3000, 4000, y lo que queda por venir, ¿cómo es posible? Yo veo una sucesión de actos. Bueno, esto eh, en este mismo volumen eh, nos lo, nos lo soluciona. Podemos leerlo. En el párrafo 3 dice, mira, también la naturaleza contiene la semejanza de este acto solo. En la atmósfera, el Sol tiene un acto único. Desde que fue creado por Dios, hace siempre un acto solo. Su luz, su calor, están tan fundidos juntos que se vuelven inseparables el uno del otro. Y está siempre en acto. O sea, en el Sol tenemos un claro ejemplo, porque esto es difícil de asimilar. Pero en el Sol tenemos, el Sol tiene un acto único que es dar luz y calor. Solo que como es un acto único y guarda esa unidad, luz y calor están unidos en esa perfección, como están unidas las tres divinas personas. Y los dos están unidos. Son dos cosas distintas, sí, pero hacen el mismo efecto. ¿Dónde? En las criaturas, en las plantas, en los árboles, en las aguas, en los pantanos, en los animales, hace su efecto distinto en cada cosa, dependiendo de la criatura. Bien, luego dice, también la naturaleza humana contiene la semejanza de un acto solo, y ahí lo radica en el corazón. ¿M? Esta lo contiene el corazón, el latido del corazón. Comienza la vida humana con el latido. Este hace siempre un acto único. Igual que el sol da la luz y el calor, el corazón un acto único que no tiene otra cosa que latir. Pero la virtud de este latido, los efectos son innumerables sobre la vida humana. Ya estamos hablando de los efectos. Estamos hablando de un acto que es la forma de obrar divina. Y hemos dicho ya muchas características. Y ahora estamos hablando de los efectos que se producen de ese acto divino. Son efectos de ese acto único. Aquí los efectos del sol es el crecimiento de las plantas, etcétera. Los efectos del corazón es la irrigación del cerebro, es que tú puedas andar, es que tu riñón funcione, etcétera, etcétera. Y llega a decir, y ya se mete más en profundidad, dice, y si cesa el latido, cesa la vida. La potencia de un acto solo, continuamente repetido, es grande, mucho más el acto único de un Dios eterno,
que tiene virtud de hacer todo con un solo acto. Por eso, ni el pasado ni el futuro existen en este acto. Y quien vive en mi voluntad se encuentra ya en este acto único. Y así como el corazón hace siempre un latido en la naturaleza humana, que se constituye vida de ella, así mi voluntad, en el fondo del alma, late continuamente, pero con un latido único. Y a medida que late, le da la belleza, la santidad, la fortaleza, el amor, la bondad, la sabiduría. Todo esto divino. Sabiduría divina, bondad divina, santidad divina, que no humana. Por eso decíamos, entendiendo bien el concepto de acto único, vamos también a vislumbrar algunos rayitos de luz sobre qué es esto de la santidad humana y la santidad divina. Porque viviendo en el acto único, viviendo en el querer divino, viviendo en el seno de la divinidad, tenemos santidad divina. Tenemos todas las alegrías, las bienaventuranzas, todos los portentos que hay en el seno de las tres divinas personas. No podemos aspirar a más, ni quedarnos con menos. ¿Mm? Pues bien, dice, este latido encierra cielo y tierra. Es como circulación de sangre, como circunferencia de luz se encuentra en los puntos más altos y en las partes más extremas. Donde este acto único, este latido del alma, tiene pleno vigor y reina completamente, es un prodigio continuado. Es el prodigio que solo un Dios sabe hacer. Y por eso se descubren en el alma nuevos cielos, nuevos abismos de gracias, verdades sorprendentes. Es un prodigio que solo un Dios sabe hacer y por eso se descubren en el alma nuevos cielos, nuevos abismos de gracias, verdades sorprendentes. Nuevos cielos, ¿por qué? Porque en ese seno de la divinidad hay un continuo movimiento, hay un acto continuo que son nuevas creaciones. Dios no sabe hacer otra cosa más que crear y crear y crear y quiere crear una nueva creación en ti, en mí, en todas las criaturas, con ese acto único que es común a todos. Pues es un prodigio continuado que solo Dios sabe hacer y por eso se descubren en el alma nuevos cielos, nuevos abismos de gracia, verdades sorprendentes. Pero si se le pregunta, ¿de dónde tanto bien? Respondería unida con el sol, junto con el latido humano y con el acto solo del Dios eterno. O sea, aquí nos dice, recapacita bien lo que hemos dicho del sol, lo que hemos dicho de tu corazón y ahora aplícalo al acto solo del Dios eterno. Y la conclusión ¿cuál es? Hago una sola cosa, hago siempre la voluntad de Dios y vivo en ella. Este es todo mi secreto y toda mi fortuna. Ese es el todo de la criatura, es el todo de Dios. El acto único es la esencia, es solo mi voluntad, es un acto solo. Dios es un acto único. Nuestro todo es vivir en ese acto único, es vivir en el querer divino. Jesús va a concretar todavía más esto que decíamos antes de las etapas que vemos. Pero si yo veo que se suceden los actos, si yo veo que hoy es de mañana, mañana es de noche, mañana va a ocurrir. Fijaos, aplicando Jesús mismo a su misma humanidad, mm, nos da un poquito de más claridad sobre este suceder de sucesos. Dice, hija mía, toda mi vida, toda mi vida fue un solo acto proveniente de aquel acto único del Eterno, su vida, que no tiene sucesión de actos, aquel acto único del Eterno que no tiene sucesión de actos. Y si en mi humanidad externamente se vieron poco a poco la sucesión de mis actos, repito, si en mi humanidad externamente se vieron poco a poco la sucesión de mis actos, esto es, concebir, nacer, crecer, obrar, caminar, sufrir, morir, en lo interno de mi humanidad, mi divinidad, el Verbo eterno unido a mi alma, formaba un acto solo de toda mi vida.
Es decir, Jesús nos dice, sí, yo fui concebido, luego fui niño, luego tuve mi misión, luego tuve milagros, dedicaciones, la pasión, fueron sucesos que fueron secuenciales, pero, pero nos dice que externamente se dieron poco a poco en esa sucesión, pero formaba un acto solo de toda mi vida. Así que la sucesión de los actos externos que se veían en mi humanidad era la desembocadura del acto único. Es decir, todo partía del acto único y más que partía, todo es acto único. Más que partía, todo es acto único. Podemos incluso plantearnos que lo que nosotros vivimos en lo externo y lo que vemos y tocamos es menos real que lo sobrenatural que no vemos, porque proviene del acto único de Dios y muchas veces son efectos del acto único. Dice, desbordando fuera formaba la sucesión de mi vida externa, pero en mi interior, conforme quedé concebido, al mismo tiempo nacía, lloraba, gemía, caminaba, obraba, hablaba, predicaba el Evangelio, instituía los sacramentos, sufría y quedaba sacrificado. Así que todo lo que se veía en el exterior de mi humanidad que sucedía poco a poco, dentro de mí, era un solo acto, largo y continuado, y que continúa aún. Bueno, cuando leáis esto que está en el volumen 19, habrá que detenerse. Habrá que detenerse y habrá que leerlo una y otra vez y rumiarlo, porque todo lo que se sucedía poco a poco dentro de mí era un solo acto, largo y continuado y que continúa aún, y continúa aún para nosotros, para que seamos concebidos juntamente con Él, para que hagamos la pasión juntamente con Él, porque ese acto está ahí y podemos acceder a Él. Vamos, nos han dicho, elévate hasta tocar el seno de la divinidad. En el seno de la divinidad, las tres divinas personas decretaron que el verbo tenía que encarnarse. Aquello ya estaba en ese acto, ya estaba hecho allí, y allí vamos a vivir nosotros, para que lo sigamos viviendo y para que lo repitamos. Decíamos antes del latido, el latido del corazón, si late una vez y ya no late más, pues no hay más vida. El latido tiene que ser continuo, repetido. Pues nosotros tenemos que vivir en ese latido de ese acto único. Es que el Señor lo ha puesto muy claro con el corazón. Así que conforme quedé concebido partiendo del acto único del Eterno, quedé en acto de concebirme siempre, de nacer siempre, de gemir y llorar siempre. En suma, todo lo que hice quedó en acto y como acto continuo, que por eso se nos dice que un acto en divina voluntad no hace vida, una sucesión de actos. Es lo que ese querer divino quiere para tener una vida en la tierra, como hemos leído antes. Por eso se nos pide hacer vida continua y hacer un giro continuo, porque en ese acto único, en ese seno de la divinidad, lo tenemos todo, no falta nada. Lo tenemos en, en la misma vida de Jesús, ahí tenemos el fiat redentor. En la creación tenemos el fiat creador. Y en todo lo creado, que dice que en todo lo creado están los atributos de Dios, pero nada creado tiene razón. Plantas, etcétera, no tienen razón, pero nosotros sí. Y tenemos ese acto único. Entonces, el girar es estar continuamente conforme vemos la creación, pues hacer lo que ellos no pueden hacer, darle a Dios la gratitud, el agradecimiento, el te amo puesto en esa planta, en aquel pájaro, en aquel estanque,
ponemos nosotros el querer divino en nosotros, que se ha bilocado en nosotros, que que nos ha llenado por completo y a nosotros nos ha metido en él, para hacer lo mismo, para divinizarnos y seguir ese acto único, pues tenemos toda la creación, tenemos el fiat redentor y ahora tenemos la santidad divina, para tener todos los atributos divinos en grados heroicos. Y para eso no hay más que, dice, hay una lectura que dice, una pequeña invitación de la criatura, una pequeña invitación, porque nosotros esto no lo podemos hacer. O sea, sería una locura. No podemos. Es un don. Bueno, sigue. Porque todo lo que sale de Dios y queda en Dios no sufre mutaciones, ni incremento, ni disminución. En la creación nada crece ni decrece, pero en nosotros sí. En nosotros estamos llamados a vivir en ese acto único que es continuo y que es interminable, que quiere decir que estamos llamados a vivir en ese acto creciente cada vez en función de tu disposición. En cuanto a criatura es posible, pero en función de tu disposición. Dice, hecho el acto, queda con la plenitud de la vida que jamás termina y que puede dar vida a todos, por cuantos la quieran. Es decir, ese acto continuo que hemos leído que abarca a todos, cuando nosotros nos internamos en él, pues tenemos también, el Señor ensancha nuestras capacidades y actúa y obra y se transmite al resto de las criaturas. Ya hemos visto que girando lo podemos transmitir a la creación. En el fiat redentor podemos tomar todos los actos que están suspendidos, todas las obras de Cristo, todos sus actos, todas. Y en este fiat redentor, en este fiat, perdón, santificador, donde ya el querer divino se, por así decirlo, se cumple ya el máximo de sus desahogos, pues llega también a las criaturas, en forma de gracias, de avisos, y por cuantos las quieran, hará su efecto. Así que mi voluntad mantuvo y mantiene todo en acto, toda mi vida, se refiere a la vida de Jesús, como mantiene en acto la vida del sol, sin hacerlo crecer ni disminuir en su luz, en el calor y en sus efectos, así como conserva la extensión del cielo con todas las estrellas sin jamás restringirse o perder aún una sola estrella, y de tantas otras cosas creadas por mí, así mi supremo querer mantiene la vida a todos los actos de mi humanidad, sin perder ni siquiera un respiro. Ahora, mi voluntad donde reina no sabe hacer actos separados. Su naturaleza es un acto solo. Por tanto, tu atención esté en permanecer unida a aquel acto único del Eterno. Si quieres encontrar en acto toda la creación y toda la redención, en este acto único encontrarás la largura de mis penas, de mis pasos, mi continuada crucifixión. Todo encontrarás. Mi voluntad no pierde nada y tú en ella quedarás fundida en mis actos y tomarás el fruto de toda mi vida. Si esto no fuese así, no habría gran diferencia entre mi obrar y el obrar de mis santos. ¿Mm? En cambio, con ser mi obrar un acto único, entre mi obrar y el de ellos hay la diferencia que existe entre el sol y la pequeña llamita, entre el gran mar y la gota de agua, entre la vastedad de los cielos y el pequeño agujero. Solo la potencia de mi acto único, tiene el poder de darse a todos y abrazar todo, y mientras da no pierde jamás nada. Hay, hay una cuestión que no quiero dejar pasar hoy, no sé si la semana siguiente hablaremos más de esto o no, pero hay una cuestión que quiero que quede clara, la diferencia entre los actos y los efectos. En el volumen 24, capítulo 22 dice, hija mía, Dios es un acto único, ya lo hemos dicho antes, y si ven tantos actos en la creación, no son otra cosa que los efectos del acto único de Dios.
Sucede como al Sol. El Sol es uno, su luz es una sola, pero los efectos de él, en cuanto su luz toca la Tierra, pues produce innumerables efectos, un efecto distinto sobre cada una de las cosas que toca. Parece que el Sol crea tantos actos sucesivos, pero no, es un acto único. Pues eh, aquí la cuestión está en que está el acto único de Dios y de tres formas ha obrado. Eso ya lo hemos leído en otras lecturas, de tres formas: la creación, la redención y el fiat santificador. Son los tres actos que ha hecho el Señor, los tres actos a los que Él nos llama a girar continuamente y a vivir continuamente. Pero luego existen los efectos de estos actos. Esos efectos están sobre toda la creación y sobre toda la humanidad, sobre todas las criaturas. Por eso en algunas ocasiones habréis leído que le llama ladronas a las criaturas que se benefician de esos efectos, pero no le dan gracias a Dios, ¿m? Porque están hurtando la gloria de Dios, no le están dando gloria a Dios por lo que de lo que se están beneficiando, de esos efectos. Bueno, pues eso a todos los niveles. Nosotros no estamos llamados a vivir de los efectos, estamos llamados a vivir del acto único y en el acto único de Dios. Por eso se dice que la divina voluntad lo abarca todo, sí, y a todos nos circunda los efectos. Solamente quien hace esa invitación, esa llamada al Señor o responde a esa llamada del Señor a vivir en que él, en su querer divino, en esa criatura lo que está obrante es la divina voluntad. Es la divina voluntad obrante en esa criatura. En el resto es la divina voluntad. En él nos movemos, en él respiramos, en él vivimos. Pero la divina voluntad obrante en ese acto único solamente está en aquella criatura, refiriéndonos a las criaturas, aquellas almas que han decidido, se han dispuesto, se disponen a vivir de vida divina. No con un acto, no con 5 actos, ahora voy a girar. Bueno, por ahí se empieza, pero no estamos llamados a eso. Estamos llamados a una vida continua de actos, interminable, incesante. Ese es el acto único, incesante, inmutable, permanece siempre. Ese es el acto único. Esto tiene que quedar claro. Cuando lo leáis, porque hay más cosas por leer, pero ya no me da tiempo, cuando lo leáis, ved bien la diferencia entre el acto único y los efectos. Son dos cosas distintas. Yo creo que la semana que viene hablaremos un poquito más de esto. ¿M? No estamos llamados a vivir de los efectos. Estamos llamados a vivir en el seno de la divinidad, en el acto único. Recordáis que el Padre en ese acto de amor se daba y generaba al Verbo, y que el Verbo en esa correspondencia pues procedía al Espíritu Santo. Ese es el acto continuo de Dios, es generar, generar, crear, crear, crear. En el momento en que nos incorporamos, cada uno de nosotros individualmente, es una creación nueva y distinta. Y esa creación participa del acto único. Entonces, fijaos la riqueza, la potencia que entra en nosotros y que nosotros podemos adquirir. Es que es nuestra. Entonces, claro, ahí se van a entender muchas cosas de la santidad humana, de por qué la santidad humana pues, fue. Ahora viene la santidad divina. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí y creo que la semana que viene sería cuestión de que leyerais esto muy detenidamente, resolviéramos dudas y avanzáramos un poquito más. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Ahora pasamos a los comentarios.